Daniel, nos ponemos en pie, queridos hermanos, y buscamos Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Visitantes del templo, visitantes del templo. Juan capítulo 2, del 13 al 22. Le voy a pedir que me ayude en leer la palabra del Señor. Voy a leer yo los versículos impares y ayúdame usted, por favor, con los versículos pares, pero así con voz de arcángel y trompeta de Dios, como que estaba gritando en su casa. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Oremos al Señor. Señor, esta mañana queremos pedirte que bendigas tu santa palabra. Nos despojamos, Señor, de nuestros pensamientos, nuestra carne, y lo ponemos a tu servicio para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien nos ilumines, quien pongas palabras, y que a través de esas palabras, Señor, nuestro corazón sea ministrado. Oramos que este mensaje sirva de mucha bendición para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Quiero comenzar enseñando, por si usted no lo conoce, lo siguiente. Los judíos tenían su forma de adorar a Dios era la siguiente. Ellos tenían el templo que estaba en Jerusalén, y tenían sinagogas, y las sinagogas eran lugares donde ellos vivían cerca, y allí llegaban a adorar al Señor. Pero usted también podía ir al templo las veces que lo deseara. Sin embargo, habían 3 fechas, 3 fiestas, que era obligación que todo judío fuera al templo, que subiera a Jerusalén. Porque Jerusalén está así en un monte, en el monte Moriah. Entonces, el que va a adorar a Dios no baja, no que sube. Y esas 3 fiestas era la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. A esas 3 fiestas. Por eso dice el versículo 1 que estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Subió Jesús a Jerusalén.
obligación que él, como judío, tenía que subir a Jerusalén. Pero quiero decirles que en el versículo 14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes. Cuando Jesús llega, y quiero resaltar que esta era la primera vez en el ministerio de Cristo, en el ministerio de Jesús, que él llegaba. O sea, él había llegado antes con sus papás, pero ministerialmente, o sea, él ya haciendo su labor de Mesías, era su primera vez que él entraba al templo en esa posición. Y se encontró a muchos ahí, a muchos visitantes. Es como en tiempo de elecciones, usted sabe que todos los políticos se vuelven cristianos. Todos los políticos. Por ahí salió una candidata que decía: yo soy cristiana. Y a los días atropella a un muchacho del campo porque iba bien bola. Pero es fácil decir en tiempo de campaña: yo soy cristiano. Todos los candidatos, usted les pregunta, somos cristianos. Decía el pastor Junior la semana pasada, creo que fue, sí, cabal, el domingo pasado, decía: qué raro, decía él, que el día de las elecciones me llamaron un montón de políticos que si les hacía un espacio en el culto para orar por ellos. Vieran cuántas llamadas tenían de que querían venir acá a la iglesia a adorar al Señor, a encomendar todo al Señor. Pero un domingo después, de todos los que le llamaron, ninguno le volvió a llamar. Ninguno le volvió a insistir. Es que miren, hermanos, tenemos una ventaja, que para adorar a Dios usted no tiene que pedirle permiso a nadie. Para adorar a Dios usted solo tiene que venir con su corazón dispuesto de tener un encuentro y conectarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí, ¿para qué me va a pedir permiso a mí? Pastor, me da permiso de llegar. No, si es que es su corazón y tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad de hacerlo. Pero quiero decirles que pasan lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús, también pasa hoy. O si quiere, démosle vuelta. Lo que nosotros vivimos hoy también pasaba en los tiempos de Jesús. Lo mismo. La cosa es que nosotros tratemos de no caer en esos baches. Que tratemos de no caer en esa religiosidad, en esa tradición, como les decía yo lo de Semana Santa. Si es que la Semana Santa es más una tradición que una pasión del corazón. Y todo el mundo pensando dónde se va a ir a vacilar. Todo el mundo, mira, hablamos al hotel, tal vez hay. Y llaman, no, ya no hay. Y llama a otro, no, ya no hay. Y hablando a otro lado, no, ya no hay. Mira, ya no hay espacio. Muy tarde llamamos. Que esa misma sed tuviéramos, digo yo, por venir a la casa de Dios. Y pensar, tal día voy a llegar, miren, el miércoles vamos a llegar al culto, el viernes vamos a llegar al culto, el domingo ahí vamos a estar en ese retiro espiritual, en ese ayuno, nos vamos a conectar con Dios. No. No pensamos ni siquiera en la ofrenda, pero sí ya pensó en qué bikini va a ir a comprar ahí al Sagrado Corazón.
¿Verdad que sí? Ahí estaba oyendo yo una muchacha que decía que ella quería un traje de baño con la bandera de Nayib. Decía. Es que la gente es única, es única. Pero mire, vemos que en el 14 llega el Señor al templo y encuentra en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Quiero enseñarle un par de cositas para los que no conocen y que entendamos el contexto de este pasaje. Fíjense bien. Habían personas que venían de lejos, de muy lejos. Y venir con un animalito en el viaje era bastante complicado, era bastante tedioso, era bastante cansado el viaje, porque tenían que venir cuidando el animalito. Aparte de eso, usted traía un animalito y allá el sacerdote le decía: no le aceptamos ese animalito, porque viene con una pata quebrada. Probablemente en el viaje se le quebró la patita al corderito y ya no se lo aceptaron. Entonces, ¿qué les tocaba? Comprar uno ahí. Entonces muchos al final optaron y es algo que en la idiosincrasia del ser humano no lo vamos a sacar nunca. ¿Sabe qué es? Que el ser humano siempre le va huyendo al sacrificio. Siempre le va huyendo al sacrificio. Aquí teníamos el culto amaneciendo con Dios, 6 de la mañana. ¿Cuántos venían de los que estamos aquí? Y los demás no veníamos huyendo del sacrificio. Huyendo del sacrificio. Va a haber el guerrero de oración de 6:30 de la mañana. Ay, pastor, ¿por qué tan de madrugada? Porque nosotros así somos. Ay, niña, ¿y hasta qué hora vas a estar vos en el ayuno? No, si yo a las 10, niña, ya me he regresado. Ay, no, ya me imagino estar ahí hasta las 2:30. Es que el pastor últimamente solo es locura. Hay que mandarlo al psiquiátrico a que le revisen allá donde ¿cómo se llama? El neurólogo, que le haga un tac. Hasta el tac. Porque está chollado, está pelado. Entonces las personas en los tiempos de Jesús optaron por dejar el sacrificio de traer el animalito, comprarlo en el templo. Es decir, una ofrenda que no cuesta. Una ofrenda light. Algo que yo no cuidé. Y fíjese bien, Dios le había pedido al pueblo que sacrificaran un animalito de ellos. ¿Qué pasaría si Dios le dijera a usted que tiene perritos, quiero que me sacrifiques a Firulai? Su perrito amado. Si usted ya se encariñó con el perrito, usted ama al perrito. Una hermana que ganamos a Cristo, pero no está viniendo aún, me escribió y me dice: pastor, le quiero pedir que pueda orar por mi perrita, porque ella acaba de tener unos perritos y ha quedado mal. Y quizás ella
ha de haber dicho, quizás se va a molestar por lo que me está pidiendo. Usted sabe, me dijo, que los animalitos son creación de Dios y que nosotros los amamos. Y le digo yo, hermana, con mucho gusto yo voy a orar por su perrita. Dígame, ¿dónde prohíbe la Biblia que no oremos por los animalitos? Si son parte de la creación de Dios. A mí me duele y no me gusta ver esos reportajes o documentales donde el león se come a la cebra, donde el cocodrilo se come, por decirle ahí, un venadito. A mí me parte el corazón, no me gusta verlo. No me gusta ver sufrir a los animales, y sé que parte de la naturaleza, que el más fuerte se come al más débil. Yo amo también los animalitos, los amo. O sea, no estoy en contra de que usted los ame o no puede orar por los animalitos. Es más, aquí en la congregación una hermana tenía un perrito que se llamaba Peluchín. Y la hermana se le enfermó Peluchín y ella estuvo orando por Peluchín, que Dios lo sanara, que Dios hiciera la obra. Y dice que Dios no le escuchó la petición y estaba Peluchín agonizando. Mira hasta dónde llega nuestro amor. Y dice ella, bueno, yo no sé, pero yo voy a evangelizar a mi Peluchín. Y dice que le habla, y los que ya son viejos, no de edad, sino de venir a la casa del Señor, se acordarán de ese testimonio porque ella lo contó en el púlpito. Y dice que evangelizó a Peluchín y que ella hizo la oración. Peluchín, le dijo, di estas palabras después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Y cuando terminó, dice la oración, le pregunta ella a Peluchín, Peluchín, y si tú te mueres hoy, ¿a dónde iría tu alma? Y dice que Peluchín vio al cielo y pum, se murió. No le estoy mintiendo, no le estoy mintiendo. Y decía ella, así que hermano, si hay un cielo de chuchos, allá está Peluchín. Pero bueno, esa es harina de otro costal, otro día lo explicamos, si el perrito tiene alma o no tiene alma. Pero el meollo de la cosa es que Dios le estaba pidiendo a su pueblo una parte de su corazón al entregar el animalito que ellos habían criado, porque lo amaban, porque lo amaban. Por eso le pongo yo el ejemplo a usted de su firulayo, de su Peluchín. Sacrifíquelo. Si uno siente más la muerte de un perrito que de un montón de familiares que tenemos. Y no me va a dejar mentir, y no sea religioso. Se murió tío Esteban. Ay, pobrecito el tío Esteban. Ay, vamos a llegar a la vela y ni una lágrima. Se murió Peluchín. Estuvo llorando como 15 días. ¿Cierto? Entonces ellos dijeron, mira, duele llevar el animalito allá a sacrificarlo y ver que lo están matando y ver que lo está degollando el sacerdote. Duele el corazón. Entonces nos evitamos el sacrificio de criarlo, uno. El sacrificio de llevarlo hasta Jerusalén. Y tres, el dolor y el sacrificio de verlo que lo están degollando. Entonces hagamos las cosas fáciles, que es nuestra idiosincrasia, ¿verdad?
¿Por qué cree usted que ha tenido éxito la lavadora? Porque la maestra solo llega con el tanate de ropa, la mete ahí y un botoncito. Y hay lavadoras que hasta ya casi seca se la dan. ¿Por qué han tenido éxito aquel volado que venden en algunos almacenes, que es planchador, que usted lo le hace así? ¿Sabe por qué? Porque es fácil. Los sobrecitos de café. ¿Quién no ha tomado un sobrecito de café? O tal vez no el sobrecito, usted es más finucho y vaya, compra el botecito ya. Solo le echa las 2 cucharaditas. ¿Por qué ha pegado tanto a la maruchá? Porque, ay no niña, ya me agarró la tarde, mira, tráeme una maruchá, o lo le echa el agua y ya estuvo. Maruchán de camarones, y yo va de buscarle los mentados camarones. Ni uno le hallé. O sea, como con crías de camarón, las que vienen ahí. Porque nosotros siempre vamos a buscar lo más fácil. Y entonces ellos buscando lo más fácil, allá en el templo venden y compremos, ya sea para según nuestra condición económica, buey, oveja o palomita, lo que sea. ¿Y por qué habían cambistas? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando en el parque infantil y a uno le mandaban de Estados Unidos, iba a cambiar el dinero al parque infantil? O cuando alguien venía a Estados Unidos, lo llevamos al parque infantil a cambiar los dólares. ¿Cuántos se acuerdan que ahí habían un montón? Levanta la mano, quiero ver quiénes se acuerdan. Ya están cerquita de la Bermeja, hermano. La Bermeja los llama. Dora, Dora. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, que yo estoy joven todavía, por la gracia del Señor, que yo estaba pequeño y venía un tibio, allá lo llevábamos o nos mandaban dinero, allá íbamos por el parque infantil a cambiar. Pero ¿por qué habían cambistas en el templo? ¿Cuál era el rollo? Porque usted la ofrenda que llevaba el sacerdote, que le llevaba al Señor, que le llevaba al templo, solo la podía dar en moneda de judía, en la moneda de Israel. Pero habían unos que venían de Egipto, unos que venían de Jordania, que venían de otros lados. Entonces ellos no podían dar la ofrenda, por decirle, en dólares. Solo, aquí sí, hermano. Estoy hablando de allá, de un ejemplo. Aquí sí. Quiero que quede claro. Aquí sí. Entonces no la podían dar en dólares, tenían que cambiarlo a colones, por decirle algo. Y por eso estaban los cambistas, que cuando venían los extranjeros, ahí cambiaban su dinero y eso lo llevaban al templo y al sacerdote. ¿Por qué el sacerdote lo permitió? Porque a él le convenía. Primero, el que vendía los animales y el cambista le daba al sacerdote un pago por estar ahí. Número 2, el sacerdote ganaba porque venía la persona y sacrificaba el animalito. Entonces por cada animal llevaba, digamos, su comisión. Si eso no es nuevo, es de las comisiones, es algo ya antiquísimo. Entonces el sacerdote, mire, calladito. Qué bendición, decía el sacerdote. Cuando veía el montón de animalitos, hoy va a haber bendición.
Ese era el aguinaldo, digamos, del sacerdote, tipo diciembre. Pero, ¿qué nos enseña eso? Ya aplicado a nuestra vida. Que vemos a los vendedores y a los cambistas que sí llegaban al templo, pero como visita. Y llegaban al templo con un interés no espiritual. O sea, ellos llegaban, pero sin ningún interés espiritual. No llegaban con la intención de adorar a Dios. No llegaban con la intención de ofrecerle algo al Señor. No, llegaban con otra intención, menos espiritual. Y así también hay hoy en día. Por ejemplo, yo me acuerdo de una hermana, puchica, calidad, hermano, así calidad. Ella, cuando la iglesia comenzó, fue de mucho apoyo. Y me dijo un día: pastor, yo quiero servir todos los días en acomodación, porque fíjese que en acomodación tengo la ventaja que puedo servir y escucho culto. Hermana, démosle con todo, le dije. Y servía todos los días en acomodación. En eso abrimos pan y chocolate y me dijo: pastor, yo me ofrezco a venir a cocinar a pan y chocolate. Pues véngase a cocinar. Y nos acompañaba a repartir. Los domingos ella: pastor, yo me voy a hacer cargo en la cafetería, yo voy a estar aquí ayudando en la cafetería. Y bueno, yo decía: si este es un ángel que el Señor ha mandado del cielo aquí a apoyar. Pero lo que yo no sabía, que ella se había enamorado de uno de los que trabajaban en la iglesia. Y yo, como soy un pastor muy noble, muy inocente, muy sencillo, muy sin nada de morbosidad en la mente, entonces, yo no caía. O sea, no me echaba yo al rollo. Pero de repente alguien me dijo: mire, y usted ya sabe o no se ha fijado que ahí hay algo encerrado. Pues no, le decía yo todavía. Y cabal, fíjese que cuando este hermano se tuvo que retirar porque le salió otro trabajo, entonces él llegaba a la iglesia, pero ya no llegaba como antes por su otro trabajo. Y como él ya no comenzó a llegar, tampoco ella: mírame, fíjese que tengo ahí unos problemas, ya no voy a estar viniendo a servir tanto como antes, que aquí, pues cabal, dije yo. Y el día que él se fue de la iglesia, porque ya se fue a vivir a otro lugar, se cambió de domicilio, también ella dejó de llegar a la iglesia. Ahora, yo no la estoy realmente criticando. Lo que le quiero decir es que la intención de su corazón, con la que ella llegaba, con la que ella servía, Dios sí la conocía. Porque usted y yo no podemos engañar a Dios. Dios sabe que usted hoy vino a la brava porque su esposa lo obligó y se peleó que vas a venir, o su mamá, ¿verdad?, le dijo: pues vas, o ya me vas a conocer, que como me decían en la escuela. ¿Y cómo le decían, mamá? La diabla. Ay, ahí vino el bicho mansito. Dios conoce que la intención de nuestro corazón, con la que venimos a veces, realmente no es la de buscar a Dios de corazón. Porque ellos no tenían intención de algo espiritual. Además,
miren, saben ustedes que hay un tiempo me hice mormón. Yo fui de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como más de un año. Y yo me hice, antes de ser cristiano. ¿Y sabe cómo llegué yo a la iglesia de los mormones? Porque me invitaron a jugar un partido de fútbol. Y cuando vieron mi habilidad, mi talento, mi destreza, mis goles, me llamaban que no faltara a los partidos. Y yo ahí estaba, pues mí me acuerdo que en una cancha que ellos tienen, en todas las iglesias tienen cancha. Entonces yo llegaba, yo emocionado con los partidos. Entonces me invitaron a llegar un domingo y llegué. Y yo ahí estaba, pero Dios sabía que en mi corazón yo estaba ahí. Y aunque yo fui muy colaborador, yo siempre, Dios me ha dado ese talento de ser colaborador. Entonces yo era muy colaborador, pero Dios sabía que yo llegaba no por buscar a Dios, yo llegaba por los partidos de fútbol. Entonces ya vimos dos intenciones: una, de ir a ver la que me gusta o el que me gusta; dos, que llegamos porque hay algo que nos llama la atención de un deporte, o porque voy a ir a ver si me dan trabajo, o porque voy a ir dicen de que ahí hay un grupo de abogados cristianos, voy a llegar, tal vez me ayudan. Mire, yo iba a predicar a Mariona y comencé llegando al pastor Guillermo Maravilla. Posteriormente a eso, el pastor pasó a misiones y yo quedé de pastor de centros penales. Pero en esas veces que yo llegaba con el pastor Maravilla, el pastor Maravilla se echó un sermonazo hablando de nuestro abogado, que es Cristo. Y él decía: aquí yo les he traído un abogado que los puede sacar, que no les va a cobrar, que ha liberado muchos casos. Y bueno, se imagina ustedes todo lo que habló acerca del abogado. Y en eso iba pasando un interno, un reo, y escuchó que el pastor Maravilla había llegado un buen abogado, que no iba a cobrar y que había sacado a muchos de la cárcel. Entró. Kevin es su nombre, y es un gran amigo mío. Y entra Kevin y escucha toda la prédica y todo el llamado, aceptó a Cristo. Y cuando acepta a Cristo, se va donde el pastor Maravilla y le dice: pastor, mire, hoy es primera vez que vengo, ya acepté a Cristo, pero yo quisiera que me presentara al abogado que no cobra y que me va a sacar libre. Pues ya lo conoces, le digo, porque acabas de aceptar a Cristo. Y del abogado del que yo he estado hablando es Cristo. Entonces, mire, él ha sido un caso, otro día se los cuento. Pero él llegó y entró no con una intención espiritual, llegó con otra intención. Ahora, Dios puede ocupar cualquier situación para que nosotros le conozcamos y nos entreguemos a Él. Amén, iglesia. Pero estos hombres llegaban ahí, ¿verdad?, a vender y a cambiar. No era ninguna intención espiritual. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Yo me imagino a Jesús en ese momento pegándole la cinchaseada a todos. ¿Usted cree que los religiosos no han de haber dicho:
¿Y ese loco qué le pasa? Y ese es el gran relajo que ha venido a hacer aquí a la casa de Dios. Miren qué espiritual ha venido Cristo, que a todos está cinchaseando. Porque hizo como un látigo. Y con ese, pero miren la autoridad de Jesús. Porque yo aquí hago eso y comienzo con el hermano Dani, comienzo con el hermano, se me vienen encima todos. Y de repente estaría yo ahí en el suelo con el hermano Rodman encima y diría yo, se me vino el mundo encima. ¿Sí o no? Le agarró feo, le ha agarrado la locura. Entre todos y la multitud que había, podían haber puesto al Señor quieto rápido. Pero la autoridad de Él, la autoridad de Cristo. Y les comienza a pegar literalmente. En principio espiritual, el pastor nos puede pegar a todos. Y viene el Señor y les dice algo: no hagáis de la casa de mi Padre, porque esto es la casa de Dios, hermano. Y lo dice Jesús: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Yo no le digo, por ejemplo, mire, vienen personas, pastor, aquí lo busco un hermano fulano, y ya viene, pastor, mire, le queremos proponer una ayuda a los hermanos, es de una campaña visual, les vamos a ayudar con el examen. No me refiero a Fuden, aclaro que no me refiero a Fuden, y que los hermanos pues compren los lentes baratos. O sea, voy al hecho que hay muchas personas que vienen a la iglesia y al ver la iglesia lo primero que dicen que es: aquí hay pisto, aquí hay pisto. Mire, pastor, aquí le ofrezco un producto de no sé qué, aquí le ofrezco un producto de limpieza, mire, aquí le ofrezco este producto para es una crema de tortuga especial para los hermanos para que crezca el pelo. Y usted la vende y yo, si no le crece pelo le sale caparazón, pero algo le va a salir. O sea, ¿cuántas personas allá afuera ven la iglesia como un lugar donde pueden hacer negocio? Mira, vamos, ¿qué tal te den el proyecto? ¿Qué tal te contraten a vos? Ahí va a ganar un buen pisto. Porque vemos la iglesia como negocio. Igual que estos hombres. Yo no le voy a quitar, mire, no ande vendiendo Avon, pero Dios conoce la intención del corazón. Y Dios sabe que usted de repente viene al culto porque ya quedé con la hermana fulana que le voy a enseñar ahí los nuevos productos de la Avon. Y de ahí, ¿saben qué termina muchas veces eso? En pleito. Y la otra que le debe ya no vino porque le debe. Y la que venía ya no, la que vendía ya no vino porque la otra le quedó debiendo. Y ahí los hermanos no pagan, así que ya no voy. Entonces perdimos dos. Vaya, voy a llegar, ahí en el culto me pagan. Pero ahí viene la intención del corazón. ¿Será que realmente vine yo a buscar al Señor o vine porque me iba a pagar el producto? Entonces Dios o Jesús se molestó porque Él les dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Ahora,
eso también nos enseña a nosotros que la iglesia no debe de perder la visión que es iglesia. Porque también una iglesia puede perder la visión de ser iglesia. Por ejemplo, si yo veo a cada hermano como un número, como alguien que me llena una silla, yo ya perdí la visión de ser iglesia. Porque veo un número, no veo una oveja. Si yo pierdo la visión de que a los hermanos hay que visitarlos, hay que orar por ellos, y lo dejamos de hacer, entonces perdimos la visión de que somos iglesia. Si solo somos show o eventos y descuidamos la oración y descuidamos el ayuno y descuidamos esos principios bíblicos, entonces dejamos de ser iglesia. Dejamos de ser iglesia. Si ya no salimos a predicar la palabra del Señor, a evangelizar, entonces dejamos de ser iglesia. Dejamos de ser iglesia. Y si la iglesia no está en proyección del pueblo del Señor, dejamos de ser iglesia. Dejamos de ser iglesia. Entonces para mí también eso, cuando estaba preparando yo el mensaje, decía, no podemos perder la visión de qué somos, la esencia de qué somos. No podemos perder la esencia de lo que somos. Por eso es importante los grupos de oración donde oremos todos los días. Es importante estar pendiente de los hermanos y es ahí donde muchas veces usted tiene que ayudarnos. Miren, tal hermano estaba viniendo, ya no viene. En tal lugar vive y nosotros vamos, preparamos y le visitamos. Pero es una cuestión de todos, que todos no perdamos la visión y la esencia de lo que somos. Amén. Y dice el versículo 17: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Se los da en son de reclamo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. 46 años le llevó a Herodes la remodelación del templo. Él lo hizo más grande y le llevó 46 años. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Que también hay visitas que llegan a la iglesia y que aunque estamos en la iglesia, pero no estamos en sintonía con Dios. Porque Jesús, si usted ve, ellos están pensando una cosa y Jesús está pensando otra. O sea, no están conectados. No están conectados. Aquí hay un matrimonio, por ejemplo, el hermano Rodman y su esposa, la hermana Leida. Yo he podido ver, ellos vinieron aquí, aceptaron a Cristo, o sea, vinieron de cero. Comenzaron a venir, comenzaron a servir y ahí están bien involucrados los dos, un gran apoyo. Pero fíjense que muchas veces en asuntos espirituales con el hermano Rodman hemos conectado.
espiritualmente. No me ponga celosa, hermana Leida. Entonces digo yo, ella, este hermano está en sintonía. Estamos en la misma sintonía, estamos conectados en asuntos espirituales. Y es una persona que, como le repito, vino de cero. Porque si hay algo que nosotros venimos a la iglesia es conectarnos con Dios, estar en la misma sintonía con Dios. ¿Y qué ocurre? Cuando yo estoy en sintonía con Dios, comienzo a crecer. Y el primer lugar donde yo comienzo a crecer espiritualmente es en la casa. Después de la casa, en el trabajo. Después del trabajo es con los vecinos. Después con los vecinos aquí dentro de la casa de Dios. Entonces hay un crecimiento espiritual. Hay un crecimiento, es imposible que no lo haya. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Andaban con el Señor, pero su fe continuaba siendo débil. Murió Cristo y su fe continuaba siendo débil. Resucitó Cristo, hasta entonces se fortaleció la fe de sus discípulos, hasta que ya lo vieron resucitado entre los muertos. Entonces muchos visitamos la iglesia nada más por llegar, por visitarla, porque nuestra fe sigue siendo nula. Nuestra fe no crece. Nuestro corazón está más lleno de incredulidad que de esperanza. Y cuando uno tiene fe y va creciendo en fe, uno sabe que pueden venir los peores momentos de la vida. Pueden venir tempestades, pueden venir huracanes, pueden venir angustias, pueden venir problemas económicos, puede venir avalancha de lo que sea. Pero yo estoy parado en mi fe, en la roca que es Cristo. Y venga lo que venga, nada me va a mover porque mi fe crece a través del problema. Mi fe crece a través de la adversidad. Mi fe se hace más grande cuando viene una tribulación a mi vida y la vencemos con el Señor. Por eso podemos concluir que cuando nosotros venimos a la casa de Dios y nuestra fe crece, usted y yo nos volvemos en Cristo más que vencedores. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor.